Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine, a Málaga TV, en nuestra última edición semanal, y hoy tenemos muchos espacios. Para no perder ni un minuto de nuestro programa, porque como les digo viene cargado de contenido, vamos a comenzar ya con nuestro primer apartado del día, Servicio Público, un espacio en el que cada semana contamos con un especialista, puede ser un médico, un psicólogo, abogado, experto en consumo. En este caso, además, esta semana estrenamos colaborador, porque hoy vamos a presentarles al nuevo colaborador, al nuevo abogado colaborador y graduado social también es de este programa, Luis Manuel Ortiz Tello. Buenas tardes, Luis Manuel. Buenas tardes. Bienvenido a Málaga TV. Te vamos Muchas a ver gracias. por aquí pues una vez al mes aproximadamente, ¿verdad? Aquí estaremos. Y hoy vamos a tratar el tema de los despidos y las reclamaciones salariales en el ámbito laboral, ¿no? Pues, ¿qué tipo de despidos existen ahora mismo? ¿Qué tipo de despidos se contemplan en la legislación en nuestro país? Los despidos los podemos clasificar un poco para después desarrollarlo de distintas formas. Si atendemos al número de trabajadores afectados, pueden ser despidos individuales o bien despidos colectivos. En este caso, lo que vamos a abordar esta tarde son los despidos individuales. Por otro lado, tenemos las causas que pueden originar esos despidos. Atendiendo a las causas, pues podemos distinguir principalmente el despido disciplinario, los despidos objetivos, y después hay una, no es en sí un despido, pero que sí es importante resaltarlo, que son los ceses de trabajadores que se producen como consecuencia de una contratación irregular, y que tras ese cese lo que se está produciendo realmente es un despido y no una terminación de contrato. Bueno, pues vamos a ir enseguida uno por uno por esos tipos de despidos, pero yo quiero recordar los teléfonos de participación de este programa, 951 15 0010 o 951 15 0011. Estamos hablando de despidos en el ámbito laboral. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para nuestro colaborador, para el abogado y graduado social Luis Manuel Ortiz Tello, pues aprovechen esta ocasión que les brindamos y pueden hacernos llegar sus consultas a través de sus llamadas. Comenzamos por el despido objetivo. ¿Qué causas pueden provocarlo? El despido objetivo aparece regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Se recogen 5 apartados, sin embargo hay uno de ellos que es el que concentra el mayor número de extinciones de contrato. Es concretamente el apartado C del Estatuto del artículo 52 del Estatuto, que con relación al 51 del mismo texto legal establece que las causas que originan ese despido pueden ser de carácter técnico, económico, organizativo o de producción. Por lo tanto, el artículo 52C se convierte en el artículo estrella cuando hablamos de despido objetivo. Si entramos a analizar los requisitos que son exigibles para ese tipo de despido, nos encontramos que la norma exige que debe de producirse una comunicación escrita, es decir, se le debe entregar una carta en la que se expresen las causas que motivan ese despido. Esa comunicación escrita le debe ser entregada con 15 días de antelación al trabajador y concederle una licencia retribuida, es decir, un crédito de horas de 6 horas semanales para que el trabajador pueda encontrar otro empleo. Es muy importante señalar que junto a la comunicación escrita se le debe poner a disposición del trabajador una indemnización equivalente, por importe equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Antes de la reforma, esa falta de puesta a disposición convertía ese despido en improcedente. Sin embargo, tras la reforma, y si el trabajador, si la empresa informa que por motivos económicos, por falta de liquidez, no puede ponerla a disposición, pues puede dejar de hacerlo y abonarlo con posterioridad a la fecha en la que tiene efecto la extinción del contrato. Ese es el despido objetivo. Correcto. ¿Es el más común de los despidos o no? El más común en estos tiempos o en los últimos años, sí. El más común es el despido objetivo. Otro despido que siempre ha estado ahí o que se ha utilizado cuando no se han querido cumplir los requisitos de forma es el despido disciplinario, ¿vale? Que es el debido a una causa, una actitud, una conducta culpable del trabajador que debe estar tipificada o bien en el convenio colectivo o bien en el Estatuto de los Trabajadores, y que como consecuencia del mismo se extingue el contrato sin derecho a indemnización alguna. ¿Qué tipo de causas, ¿no?, pueden provocar un despido disciplinario? ¿Qué tipo de comportamientos puede el empresario pues justificar con esos comportamientos de ese trabajador ese despido disciplinario? Las causas o los motivos son múltiples.
¿vale? Siempre hablamos de incumplimientos que sean de una gravedad importante y además, como digo, tienen que estar tipificados. Pueden ser ofensas verbales, agresiones, mala fe. Puede ocurrir otras situaciones, pues bueno, en los que haya apropiación indebida por parte del trabajador. Es decir, meter siempre, la mano en la caja. Por ejemplo, así. es decir, hablamos de circunstancias de una gravedad tal que justifiquen la decisión extintiva por parte de la empresa. Sí, siempre que esa causa esté tipificada como causa de despido. Y ese tipo de despido disciplinario, por ejemplo, por temas de insultos, de falta de respeto, todo eso ante la justicia, ¿cómo se puede probar? ¿Cómo el empresario puede demostrar que ese trabajador pues ha incurrido en ese tipo de comportamiento? ¿Tiene que llevar testigos de compañeros? ¿Cómo se suele hacer? Cuando hablamos de ofensas verbales, el medio de prueba más habitual suele ser la testifical, es decir, la presentación de testigos que hayan presenciado los hechos y que efectivamente declaren que ha sido así, sí, y que justifiquen que el despido es correcto. ¿Y una merma en la calidad del trabajo sería también una causa de despido disciplinario o no? La merma del trabajo, lo que se conoce técnicamente como el bajo rendimiento, es una causa de despido. El problema radica en la prueba, porque eso requiere que la empresa tenga establecido unos sistemas que permitan determinar, valorar y cuantificar el trabajo que hay que realizar en cada momento y qué diferencia se ha producido como para justificar el despido. Entonces, en la práctica es una modalidad de despido que no es muy utilizada. Porque es complicado, ¿no?, de poder justificarlo, ¿no? Tendría que ser algo muy objetivo, unos datos, unas cifras que pudieran justificarlo. Bueno, estamos con el despido disciplinario y nos has apuntado también una situación en la que se podía considerar despido con relación a la finalización de los contratos temporales fraudulentos al principio, ¿no?, de tu intervención. ¿De qué situación estaríamos hablando? Cuando pensamos en un despido, a todos se nos viene a la cabeza que la empresa llega al trabajador y le dice mañana no venga, o bien alega las causas económicas y le da una carta de despido. Es decir, tenemos conciencia, tenemos conocimiento de que se está produciendo un despido, porque hay una comunicación expresa. Hay una situación que se produce mucho en la práctica y es que las empresas recurren a un uso abusivo de la contratación temporal, de tal forma que tanto los contratos eventuales como los contratos de obra-servicio determinado se utilizan indiscriminadamente, en muchos casos superando la duración máxima que permite la norma, en otros casos encadenando una modalidad, otra modalidad, de tal forma que está con contratos temporales 5, 8, 7 o 10 años. Finaliza, le da una terminación de contrato temporal, el trabajador en muchos casos piensa que es una terminación de contrato y realmente ese contrato desde el inicio, si no existía la causa de temporalidad que lo justificara, era un contrato indefinido. Por lo tanto, la terminación de contrato no es tal, sino que nos encontramos ante un despido. Si quieren, también pueden hacernos llegar su pregunta a través del correo electrónico málagatv@ptvtelecom.com, porque en unos minutitos pues daremos respuesta a los emails que nos hayan llegado y si también hay alguna llamada en directo, pues la atenderemos y aprovecharemos que tenemos aquí a nuestro abogado, que es un abogado experto en derecho laboral y podemos, la verdad, que sacar, bueno, pues aclarar muchas dudas. Así que aprovechen la oportunidad que les brindamos. ¿En qué caso, Luis, estaríamos ante un despido nulo, un despido improcedente y un despido procedente? A ver. En primer lugar, la primera fase es cuando la empresa toma la decisión de extinguir el contrato. Procede al despido y cuando el trabajador reclama, es la jurisdicción social, en este caso, la que, tras el correspondiente procedimiento, establece la calificación. ¿Esa calificación cuál puede ser? Pues puede ser despido procedente, despido improcedente o despido nulo. ¿En qué caso estamos ante un despido procedente? Pues cuando es un despido por causa objetiva, cuando la empresa acredita que las causas que ha alegado para esa extinción de contrato pues son correctas, existen y por lo tanto dan plena validez a esa decisión extintiva. Cuando es un despido disciplinario, pues cuando ha acreditado en el acto del juicio que se han producido las causas que han servido de base para proceder al despido disciplinario de ese trabajador. En ese caso la decisión extintiva queda convalidada, es decir, si al trabajador se le ha despedido disciplinariamente y el empresario lo ha acreditado, el trabajador no percibe indemnización alguna. En el caso del despido objetivo, estamos en la misma situación, si se le ha abonado los 20 días por año, pues no tiene ninguna indemnización adicional. La segunda de las posibles calificaciones, que es la calificación como despido improcedente, pues en ese caso lleva aparejada una indemnización que asciende en la actualidad a 33 días por año de servicio. Si bien
Si el trabajador tiene una antigüedad anterior al 12 de febrero de 2012, pues la indemnización hasta esa fecha serían 45 días por año y a partir del 12 de febrero de 2012 corresponderían 33 días por año de servicio. En ese caso estaríamos en la calificación del despido improcedente. Hay una matización importante y es que una vez calificado como improcedente, en sentencia, un juicio, no procede de forma automática a la indemnización, sino que hay un derecho de opción entre readmitir al trabajador abonándole los salarios de tramitación, es decir, los que ha dejado de percibir desde el despido hasta la readmisión y continúa trabajando, o bien extinguir el contrato con la indemnización que acabamos de comentar. En la práctica, ¿qué es lo que, por qué se suele optar más? Por en la práctica, creo, ¿no? por la extinción. Por la extinción, efectivamente. Es preferible, a lo mejor la empresa prefiere pagar más dinero en lugar de tener que readmitir a ese trabajador. Efectivamente. Siempre y además la práctica también demuestra que las readmisiones tras un procedimiento de despido, transcurrido un cierto tiempo, vuelven a acabar en un nuevo despido. Pues ya la relación está muy deteriorada. Efectivamente. También. Ya se crea un clima de tensión que la deja deteriorar la relación laboral. Ese derecho de opción que estamos comentando lo tiene la empresa, es decir, la empresa es la que opta entre la extinción o la readmisión, salvo en los casos en que se haya producido en los casos que nos encontremos ante un delegado de personal, miembro del comité de empresa o un miembro de una sección sindical, en cuyo caso la opción por la extinción o la readmisión le corresponde al trabajador. El tercero de las posibles calificaciones, que es el nulo, efectivamente, en ese caso la única consecuencia posible es la readmisión del trabajador, no cabe la indemnización. ¿En qué caso hablamos de una declaración de nulidad de un despido? Pues hablamos en el supuesto en el que se han llevado a cabo conductas discriminatorias prohibidas por ley, o bien se produce la primera de estas situaciones, en muchos casos relacionados con la maternidad, y en el segundo de los casos es cuando se produce una vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución. Muy bien. Luis, ¿qué pautas recomendaría a aquellos espectadores que nos estén viendo y que a lo mejor pues se vean en una situación de despido, bien sea el despido del tipo que sea? ¿Qué pautas, qué pasos debería seguir ese trabajador? Cuando se produce un despido, yo siempre doy dos recomendaciones o dos indicaciones básicas. La primera es no firmar ninguna documentación para evitar que después pueda haber limitado o haya perdido los derechos o las posibilidades de reclamar. Si lo que le entregan es exclusivamente la carta de despido como tal y el trabajador toma conciencia de que es simplemente una comunicación de la carta de despido, la puede firmar. Ante la duda, no firmarlo. La segunda cuestión, ¿cuál es? Que el plazo para reclamar frente a un despido es de 20 días. Por lo tanto, con la mayor brevedad debe ponerse en manos de un profesional que analice cuál es la estrategia o las acciones a emprender frente a ese despido. O sea que si no se moviliza ese trabajador en esos 20 días, se entiende que acepta ese despido, no podría reclamar nada. Efectivamente, ese plazo de 20 días es un plazo de caducidad. Por lo tanto, transcurrido dicho plazo, decae el derecho sin posibilidad de iniciar acción alguna. ¿Qué entendemos por reclamación de cantidad en el ámbito laboral? A ver. Las reclamaciones de cantidad son cualquier cantidad por cualquier concepto que le sean debidas a un trabajador en base a la relación laboral que mantiene con una empresa. Eso es una reclamación salarial. El FOGASA, que a veces escuchamos en las noticias, en los informativos, el fondo, el FOGASA, en asuntos sobre todo en conflictos, ¿verdad?, laborales. ¿Qué es el FOGASA y para qué sirve? ¿Cuál es su cometido? El FOGASA es un organismo autónomo que está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que hace las funciones de garantía del crédito salarial en situaciones de insolvencia de la empresa. Esto traducido, ¿qué es? Pues que cuando una empresa, bien porque esté en situación de concurso o bien porque tras un procedimiento judicial ha resultado declarada insolvente, el FOGASA, con unos ciertos límites que ahora veremos, abona al trabajador indemnizaciones y salarios pendientes de cobro. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Porque la verdad, y sobre todo, ¿quién costea ese FOGASA? ¿Cómo tiene fondos para responder ante trabajadores cuyas empresas pues no pueden hacer frente a sus nóminas o a sus despidos o lo que sea? Sí. En cuanto a la financiación del Fondo de Garantía Salarial, que es el FOGASA, se financia con una parte de las cotizaciones de la empresa que se liquidan mensualmente en los seguros sociales. Concretamente pagan un 0,2% de las cotizaciones y van destinados a nutrir
al FOGASA para hacer frente a esas ¿Y indemnizaciones. eso todas las empresas lo hacen? Todas las empresas aportan ese 0,2% de las cotizaciones para el FOGASA. Ajá. En cuanto a la protección que dispensa, pues abona o los límites que hablamos anteriormente, el FOGASA garantiza el cobro en determinadas situaciones de salarios pendientes de cobro hasta 120 días y en cuantía que no supere el doble salario mínimo interprofesional. ¿Cuánto es? Pues algo más de 50 euros. Y eso en cuanto a salario. En cuanto a indemnizaciones, el límite, con ese límite diario, tiene dos límites. Un límite diario, que son los 50 euros que acabamos de comentar, y el tope de una anualidad de salario. Es decir, la indemnización no podría superar una anualidad de salario del trabajador con un límite de 50 euros diarios. ¿Eso de cuánto hablamos? De poco más de 18.000 euros. Es decir, el máximo que pagaría el FOGASA serían unos 6.000 euros en salario y unos 18.000 euros en indemnizaciones, siempre y cuando teniendo en cuenta el límite diario. El límite diario hay veces que no se entiende muy bien. Si un trabajador que cobre 60 euros diarios y le deban un mes, si tiene que cobrar lo del FOGASA, el FOGASA no le va a pagar los 60 euros diarios, le va a pagar el mes, pero a razón de poco más de 50 euros diarios. Entiendo entonces, no sé si sería correcto o no decir que es parecido, aunque en otro ámbito por supuesto, al consorcio de seguros, ¿no? Cuando el consorcio de seguros sobre todo entra en temas de catástrofe, de personas que a lo mejor no tienen sus seguros pues acorde a... Aquí también sería como una garantía para que el trabajador no quede totalmente descubierto si su empresa no puede hacer frente. Efectivamente, podemos entenderlo como un aseguramiento, ¿vale? Para el trabajador, para que no se vea totalmente desprotegido. En situaciones hablamos siempre de insolvencia. De insolvencia. Esa insolvencia puede ser o bien declarada por un juzgado de lo social, un procedimiento previo y una ejecución, no ha sido posible cobrarle a la empresa y se dicta un decreto de insolvencia. Entiendo, Luis, que el trabajador que tiene ese tipo de problemas de que la empresa le debe dinero, mientras que actúa el FOGASA, pasarán bastantes meses, ¿no? No creo que el FOGASA solucione el problema en cuestión de días. El FOGASA resuelve en función de la carga de trabajo que tiene. En la práctica, pues dependiendo de las épocas que hemos tenido, en las que el número de demandas ha sido enorme, ha venido tardando entre 3 y 5 meses. Más o menos esa es la horquilla en la que se ha venido moviendo. El problema no es lo que tarda el FOGASA, sino el problema es desde que yo inicio la reclamación hasta que obtengo la insolvencia para poder solicitar las prestaciones al FOGASA el tiempo que transcurre, que en muchos casos hablamos de año y medio perfectamente. Oye, Luis, quizás no salimos un poquito del tema, pero una pregunta que me gustaría hacerte, porque cubriendo algunos conflictos laborales que ha habido en Málaga, pues siempre me ha llamado la atención y lo entiendo, pero me gustaría que lo explicaras bien aquí esta tarde. Hay trabajadores, ¿no?, de empresas que tienen una situación muy complicada, que a lo mejor le deben pues 3, 4 meses de nómina, y ellos, aunque reclaman esas cantidades, pero continúan yendo a sus puestos de trabajo. A lo mejor incluso ha habido en Málaga, y recuerdo alguna pues por la zona de los polígonos más cercanos a la capital, que no dejaban que sus trabajadores incluso ni entrasen a trabajar, pero ellos iban a la puerta porque decían, es que tenemos que demostrar que venimos a nuestro puesto de trabajo, aunque nos deban esos salarios, porque en el momento en que dejemos de acudir a nuestro puesto de trabajo estamos perdiendo derechos. ¿Esto es así o no? Es así, es una situación que es lamentable, pero que en la práctica se produce. Es decir, cuando hay un incumplimiento reiterado de la empresa en el pago de salario, me deja de pagar 3, 4 o 5 meses, el trabajador, si deja de acudir a su puesto de trabajo, pues estaría incurriendo en un cese voluntario y, por lo tanto, ni prestación por desempleo ni cobraría los salarios. ¿Qué ocurre? Que existe un mecanismo que es lo que coloquialmente se conoce como el autodespido, ¿vale? Realmente hablamos de la extinción por voluntad del trabajador, recogida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, referida a la extinción por incumplimiento grave y culpable de la empresa. Hasta ahí bien. ¿Por qué? Porque yo lo puedo solicitar y, tras el procedimiento judicial y acreditar que efectivamente se han producido esos incumplimientos, el trabajador tiene derecho a extinguir su contrato, estaría en situación legal de desempleo para acceder a las prestaciones y percibiría una indemnización equivalente a la establecida para el despido improcedente. ¿El problema cuál es? El problema es que con la actual jurisprudencia el mínimo de esos impagos debe alcanzar los 3 meses y a partir de ahí inicia el procedimiento judicial, que se puede demorar entre 3, 4, 5 o 6 meses, con lo cual ya acumulamos un periodo muy amplio en el que una persona que depende de su sueldo para vivir pues no puede permitirse. Claro. Hay un recurso o una herramienta, ¿no?, poco conocida, Luis, que es el procedimiento monitorio laboral. Explícanos en qué consiste este procedimiento.
El proceso monitorio es un tipo de proceso que se viene utilizando desde hace bastante tiempo y que existe en el ámbito civil. En el ámbito laboral es más novedoso. La ventaja principal que tiene es que es un tipo de proceso que está limitado en cuanto a su requisito a que la deuda esté ya determinada, es decir, no son conceptos que tengan que ser objeto de reconocimiento en un juicio. Siempre, el caso típico son nóminas adeudadas. Esa deuda no puede superar los 6.000 euros, ¿vale? Los 6.000 euros, y tiene que existir la posibilidad de notificárselo a la empresa. En ese supuesto, la ventaja de ese procedimiento es que una vez que se presenta la solicitud inicial, se le concede un plazo de 10 días a la empresa para que o bien se oponga o bien pague. Si no hace ni lo uno ni lo otro, pues automáticamente se archiva ese procedimiento y se puede abrir la fase de ejecución, es decir, el cobro forzoso de esos importes. Eso, frente a un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad, pues hablamos de que la diferencia puede ser de un año de adelanto, con lo cual es un proceso que funciona muy bien cuando se dan esas circunstancias. Pues Luis, tenemos aquí 3 correos electrónicos que nos han llegado, así que podemos darle respuestas, si te parece. Perfecto. Ahora mismo. Son varios espectadores que nos han escrito en estos últimos minutos y tenemos aquí a Chari que dice: hola, necesito que me orienten. Hace unos días mi jefa me entregó una carta informándome que me despedía por bajo rendimiento, la cual no firmé ni cogí el importe de dicha liquidación. Además, no es cierto, ella sabe que tengo problemas de salud, pero eso no ha afectado a mi trabajo y no he tenido ni una baja en todo el tiempo que llevo trabajando en esta empresa. Llevo trabajando en la empresa 2 años y 3 meses y ella me quiere pagar 20 días por año trabajado. Un saludo. Pues, ¿en qué situación se encuentra Chari? ¿Lleva razón su jefa o lleva razón ella? Si la carta que se le ha entregado es una carta en la que se alega bajo rendimiento, no es posible una indemnización a 20 días que sería correspondiente al despido por causa objetiva. Además, los hechos que a ella le alegan, en este caso de bajo rendimiento, sirven ya de base y es solo lo que se va a discutir en el juicio. Por lo tanto, ante una alegación tan genérica que además es incierta, mi recomendación sería que interpusiera una demanda por despido. Además, ella alega que ha tenido problemas de salud, no especifica cuáles, pero entiendo que si ha tenido problemas de salud y puede acreditarlo, podría justificar ese supuesto bajo rendimiento, aunque ella dice que no ha afectado a su rendimiento la baja de... El bajo rendimiento, como hemos comentado antes, es muy difícil de acreditar. También es cierto que si tiene unos problemas de salud, también está la situación de incapacidad temporal que le ampararía durante ese periodo. O sea, en ese caso le recomendaría que ponga su caso en manos de un abogado, profesional. De un profesional. Miguel dice: llevo 7 años en una empresa y hace 2 meses pues intentaron despedirme sin finiquito y no acepté. Y para presionarme, pues ha dejado de pagarme mi sueldo para que me aburra y me vaya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le decimos a Miguel? El caso que le ocurre a Miguel es una situación que desgraciadamente no encontramos mucho en los últimos tiempos. Es decir, el empresario, en lugar de acudir a alguno de los mecanismos de despido, lo que hace es simplemente dejar de pagar. El trabajador sabe que no va a poder resistir la situación, pues porque lógicamente es su medio de vida, y que se vaya. En este caso, yo le diría a Miguel que en primer lugar acudiera a la Inspección de Trabajo, que si bien no es competente para reclamar los salarios, sí puede requerir a la empresa que le aporte el pago de las nóminas, pues si hay más compañeros, pues del resto de compañeros, para ver por qué en su caso concreto no se le abona. Si el resultado no es positivo, pues podría acudir a un procedimiento que hemos comentado hace un momentito, el que coloquialmente se conoce como autodespido, y solicitar la extinción de su contrato, con el gran inconveniente del tiempo que transcurre hasta el dictado de una sentencia. Luis, ¿la Inspección de Trabajo en Málaga dónde está? En la plaza de Babel. Muy bien. Y tenemos un correo más de Juan. Este espectador dice: a finales de febrero la empresa para la que trabajaba me ha despedido después de 5 años por causas económicas que son reales, pero la indemnización que me ofrece es muy inferior a los 20 días por año. ¿Tengo que presentar una reclamación de cantidad por esa diferencia? La situación en la que se encuentra él no correspondería a la reclamación de cantidad. Es decir, si lo que pretendemos es fijar la indemnización en la cuantía que le corresponde, el procedimiento adecuado a seguir es el procedimiento de despido. Es decir, si mi indemnización estuviera bien calculada, sí lo podría hacer vía reclamación de cantidad. En este caso, que parece ser que el importe que le ofrecen de indemnización es inferior, debería acudir a un procedimiento de despido donde se fijara la cuantía de la indemnización. Y con la precisión de que el plazo en ese caso es 20 días. Hay una cuestión importante, es decir, para una reclamación de cantidad tenemos un año
desde la fecha en la que debía cobrarlo, mientras que para la reclamación por despido es de tan solo 20 días. Una última duda, estaríamos aquí en casos que lleguen a los tribunales, serían pues tribunales de lo social, entiendo, ¿no? Sí, los juicios laborales se tramitan ante el juzgado de lo social, juzgado de tribunales de lo social. Y aquí no hay ningún tipo de tasas judiciales. No hay tasas judiciales. Muy bien. Bueno, pues Luis, para que nuestros espectadores, si quieren plantearte alguna duda, ponerse en contacto contigo, vamos a explicar a nuestros espectadores que nuestro colaborador pues pueden contactarlo en Uni Abogados, que están en calle Spengler, local 10, zona Teatino, y que el teléfono es el 952 33 77 99 y su página web www.uniabogados.com. uniabogados.com. Pues Luis, nos vemos dentro de un mes y seguro con otro tema interesante. Estupendo.